Hola, yo soy Sergio Y yo soy Vani. y juntos somos Viajeros Libres y Aventureros. Bueno, en el día de hoy les vamos a contar algo muy particular que nos pasó en el viaje, que realmente no esperábamos esto. No esperábamos esto y que nos está pasando en este momento. Sí, nos resistimos, como que le metimos pila para que no suceda, pero sucedió. Así que bueno, se los vamos a compartir y además los vamos a llevar a Laguna Polo, que nos dijeron que es muy tranquila, tanto el lugar como el trekking. Así que bueno, vamos a ver qué onda. Nosotros no lo conocemos. No, todavía no lo conocemos y lo vamos a conocer juntos y en el camino les vamos a contar qué fue lo que nos ha pasado. En esa dirección se va para el pueblo Chaltén. Y viniendo desde el Chaltén, hay una parte de la ruta que va hacia el lado del desierto que es todo muy recto y en esa parte van a ver seguro hay autos estacionados a la derecha. En el lado izquierdo hay un cartel, ¿querés enfocarlo? Sí, ahí dice Laguna Polo. Ese es el indicativo, allá quedó Eloy y por acá empieza el sendero. No hay otra, o sea, esto es lo que nos contaron ¿Cómo ir? Por eso lo queríamos compartir, para que si vienen, allá se deja el vehículo, está el cartel y acá el sendero. Para seguir comentándoles cómo es el tema de nuestra relación con el Chaltén, queríamos contarles que vinimos ¿cuándo fue? ¿En agosto? No, en julio. Nosotros ya estuvimos en el invierno acá, les Sí. dejamos una lista por acá arriba Sí. de videos que hicimos de cuando vinimos en invierno, porque Sí. hicimos varias actividades y varios senderos en invierno, los que se podían, porque por ahí en esa época del año por la nieve es como un poco más peligroso porque se pierde el camino. Claro, entonces, bueno, vinimos, visitamos, nos volvimos a ir, hicimos todo el viaje a Ushuaia y ahora nos agarró de nuevo. ¿De qué se trata este video? Les queremos contar en realidad qué es lo que pasa en este lugar que realmente nos sentimos atrapados. Se nos hace re difícil irnos, nos íbamos a ir en enero, ya estamos en febrero, seguimos acá. Sí, y parece que nos vamos a quedar hasta fines de febrero. Fines de febrero. Sí. Lo hemos decidido, Sí. pero bueno, ahora les vamos a contar qué es lo que estuvo pasando que estamos acá. Bueno, y acá Sergio les va a contar qué es lo que pasó en el Chaltén este mes, que bueno, nuestra idea era quedarnos para hacer la vuelta al Huemul, que se lo dejamos ahí arriba también. Acá. Nosotros queríamos hacer la vuelta al Huemul, felices, y después, bueno, partir y seguir en viaje. Pasar las fiestas y dar la vuelta al Huemul. Claro, así era. queríamos pasar las fiestas, dar la vuelta al Huemul y seguir viaje. Pero entre medio de eso pasaron un montón de cosas. El Chaltén pasó. El Chaltén pasó. ¿Qué dijo el Chaltén? Sergio, toda la vida te gustó la escalada. Acá vas a aprender a escalar. Entonces, bueno, mis cuñadas, las hermanas de Vani, escalan. Entonces dijeron, bueno, vamos a probar, qué sé yo. Nos llevaron, probamos, me encantó. Fue una experiencia impresionante. Les voy a dejar un par de videitos de esos momentos únicos que eran mis primeros pasos hacia arriba. Es tremendo, tremendo. La verdad es que un poquito de escalar me daba miedo por la altura y qué sé yo, y la primera vez. No sabía cómo iba a reaccionar mi cuerpo. Y me daba mucho miedo esta parte de bajar, pero fue increíble. Realmente me encantó. ¿Puedo subir de nuevo? Arriba. Y bueno, nada, eso te entusiasma, la escalada entusiasma. Hay que meterle, querés ir todos los días a escalar. Y eso hace que lleve un tiempo más largo y uno se dedique a otras cosas. En el medio de eso igual el clima estaba muy cambiante. Sí. O sea, tenías días de viento, de lluvia. Claro, entonces y era días todo lindos para poder aprovechar a la escalada. Claro, eso como dice Vani. Otra cosa que pasó en el Chaltén fue que, sin buscarlo, conseguí trabajo en una carpintería con Martín. Gracias, Martín, por la oportunidad. Bueno, Martín dice, bueno, vení, estás unas horas, qué sé yo, trabajás a la mañana. Y resulta que, bueno, le gustó como trabajo, ¿no? Y ahora no me quiere soltar. Ahora me dice, bueno, quédate un mes más, hacé temporada y te vas. Así que, bueno, el trabajo, que fue algo que nosotros
no teníamos pensado hacer temporada ni tampoco laburar en otros, en el oficio de eso. Encima carpintero, yo Vos herrero. Yo muy herrero con la madera. Así que bueno, eso fue una sorpresa muy grande, cambió por completo la visión del viaje, porque uno tiene todo más o menos organizadito y después salen estas cosas que a uno le... ¡Ay, qué hago! Sigo viaje, agarro el trabajo, decidimos aprovechar las oportunidades y bueno, y quedarnos a trabajar. Claro, porque el viaje también se trata de eso, ¿no? Claro. No es solamente estar moviéndose todo el tiempo, hay tiempos que hay que o sea, son necesarios quedarse quieto. Claro, es como que aprendimos que vivimos viajando y un poco de la libertad es cuando uno decide qué quiere hacer. O sea, como, bueno, me tocó esto y aprovecho la oportunidad. Y lo quiero. Y lo quiero. Porque esa es otra. Podrías haber dicho que no y seguíamos normal y... Claro, y me gustó trabajar con la madera además. Con este fondo, así, miren lo que es esa belleza. Laguna Polo. Laguna Polo. Les queremos contar y agradecer porque llegamos a los 1000 suscriptores. Sí, muchas gracias a todos por el apoyo. Estamos felices. O sea, hace un ratito llegamos a los 1000 suscriptores. Estábamos re felices ahí. Estamos muy felices y ahora estamos investigando cómo siguen los pasos. Así que ya les vamos a contar cómo es esto de monetizar el canal. Monetizar el canal, porque bueno, primero hay unos pasos previos que hay que cumplir y sí. Ahí vamos. La primera etapa, 1000 suscriptores y 4000 horas de visualización. Sí, y bueno, así y esto que re 10 bien. puntos, ya las dos cosas en 8 meses. Sí, re bien, sí. Estamos súper conformes nosotros y muy agradecidos a todos ustedes que bueno, nos dieron el apoyo y nos están acompañando en este viaje. Y la otra es que nos incentivan a seguir y a hacerlo con más ganas, con más fuerzas, así que bueno, muchas gracias. Igualmente, sigan suscribiéndose, dándole like y activando la campanita. Y compartiéndolo con todos, así llega a más personas estos videos y les vamos... Bueno, porque esto somos los dos. Somos los dos. Somos los dos, por supuesto. Bueno, contanos cómo te atrapó a vos el Chaltén. ¿Qué hizo? Bueno, apareció un nuevo desafío para mí, que es el tema de la escalada. Yo no conecté tan así como Sergio a decir, me encanta, qué felicidad, vamos, subamos rocas todo el tiempo. Pero para mí representó, quiero hacerlo, pero si siento miedo, ¿qué puedo hacer? Me anoté a clases. Entonces le busqué la solución y empecé a ir a clases voy a palestra. Entonces ahí voy adquiriendo un poco de técnica y también confianza en lo que voy haciendo. Ahí. ¿Me vas a tener acá? Sí, quiero que ahí está. Decinos que... Mucho miedo. ¿Miedo sentiste? Sí. Se te veía tan bien allá arriba. No. ¿No? Trabadas ahí. Bueno, pero lo superaste. Sí, lo superé, superando miedos acá. Muy bien, muy bien. El Chaltén es para superar miedos, gente. Por otro lado, bueno, acá vive mi hermana, entonces, bueno, y mi mamá y mi hermana viven en Río Gallegos y cada tanto vienen, entonces me ayudó a poder estar cerca de la familia. Estar cerca de la familia de nuevo después de tanto tiempo. Está bien, hace unos meses que estamos cerca de la familia, pero bueno, el saber que va a pasar mucho tiempo sin verlos es aprovecharlos al máximo todo el tiempo que se pueda, ¿no? Por otro lado, como dice Sergio, el trabajo, estamos en temporada, entonces la gente en esta época tiene una energía así como... A full, a mil. A mil, así mucha intensidad y bueno, requieren algunas sesiones presenciales que ya le vamos a contar de qué es lo que hago. Sí. Entonces también me estuvo surgiendo mucho más trabajo en esta época y aprovechando poder dar mi granito de arena en este lugar y ayudar a quienes se pueda, ¿no? Sí, a quienes lo necesiten. A quienes lo necesiten y bueno, sí. Lo requieran. O sea, yo no puedo ir por la vida haciendo una varita mágica, no, es decisión personal. Entonces, bueno, en eso, ¿y en qué más nos atrapó? Bueno, que conocimos a Nico. Lo conocimos a Nico, que tiene un bar y ahí hemos ayudado, colaborado. ¿Y bueno, qué estábamos haciendo, amor? No tengo idea. Estamos perdidos. Estamos, bueno, en el Chaltén y bueno, en el Chaltén todo cambia de un momento al otro. Sí. Así que... Tundra, que ahí verán el cartel, es el aniversario y bueno, nos ofrecimos a encargarnos del fuego del rocket. Ahí nosotros nos gusta mucho hacer fuego, entonces en hacer fuego en algunos eventos, es más,
para este fin de semana nos llamaron para un evento súper conocido acá, que es el Festiboulder. Que es de escaladores. Es de escaladores, tal cual, y vamos a ir este fin de semana, así que también desde ese lugar para hacer fuego, para la comida y para todo. Colaborar y todo eso. Para colaborar desde ese lugar. Sí. Y nos encontramos con esto, como lo variado que es todo, la intensidad del movimiento que hay en este lugar, esa energía de escaladores y de toda la gente que está acá. Y conectamos en este tiempo con esa parte, más allá de que acá se hacen muchas caminatas, muchos senderismos. Que las hicimos. Que hicimos 1.000.000. Es más, hay algunas que no las mostramos, pero les vamos a dejar algunas fotos. Fuimos a Laguna Polone, fuimos al Cerro Crestón, que habíamos ido en invierno y ahora fuimos de nuevo para ver cómo era en verano. Estamos con la escalada y es algo que nosotros queremos seguir practicando en el viaje. Entonces aprovechamos también equiparnos, compramos las pédulas, así que también ahí como dándole energía y enfocando a esa nueva actividad que queremos incorporar en nuestra vida. Sí, así que si a alguien le gusta la escalada o saben que les guste la escalada, que... Acá viene gente de todo el mundo. De todo el mundo viene a hacer escalada. Hay una curiosidad que yo quería contar, es que vas por la calle escuchando gente que habla en inglés, que habla en italiano. Está como todo muy integrado acá en el Chaltén y muy naturalizado, ¿no? Está bueno. Sí, y también los locales están en inglés y en español, también es otra curiosidad del Chaltén, que está muy bueno. Nosotros venimos de la zona Carlos Paz, que es zona turística, y claro, ahí es turismo nacional. Acá. Aunque ya hemos llegado a los 1000 suscriptores, igual acordate de suscribirte, activar la campanita, compartir el video y comentar así muchos mensajes que nos ayudan un montón. Bueno, en resumen, el Chaltén nos agarró de sorpresa. Nos terminó atrapando desde otro lugar que no solamente es el paisaje. Como que también involucró, bueno, toda la gente que hemos conocido, un montón de gente, nos sentimos bastante chaltenenses. La verdad Estamos que sí. hace 2 meses acá. Sí. Y como ya ir tomando los hábitos de la gente y que la gente te tome, o sea, vas por la calle. Sí, nos readoptaron. Nos sentimos súper bien con todos los que viven acá y cómo le ponen todas las fichas a este lugar para que crezca. Sí, es una gran comunidad, realmente. Una gran comunidad y es muy extraño lo que se vive acá desde... Nosotros mencionamos la escalada, acá como les dijimos viene gente de todo el mundo a hacer escalada y hay algunos cerros que son los más, no sé si serán los más llamativos o cuál sería. Bueno, no, son los de más exigencia. Los de mayor exigencia técnica. Sí. Bueno, y hubo un par de accidentes y acá la gente como que enseguida conectan con eso que está pasando y enseguida se creó, ¿cómo se llama? La comisión de auxilio, ¿será? Que es la misma gente del pueblo se junta y va al rescate, o sea, son 30, 40 personas que dependiendo de la zona que... Sí, puede ir el panadero que escala, de decir me sumo al rescate, Martín que es el carpintero, él escala, entonces dice voy. Y se suma gente como desde ese lugar de la solidaridad, de que... Dejan todo para ir a ayudar. No importa la hora, para ir a ayudar a quien necesita esa ayuda. Sí, eso es muy notorio y se siente mucho. Todo el pueblo está atento a ver si volvieron, no volvieron, y si pasó algo, están todos a disposición de esto, de ayudar, ¿no? A nosotros nos pasó cuando dimos la vuelta al Huemul, que nos cruzamos a un hombre que venía a hacer la vuelta al hielo, lo conoció a Sergio. A mí me dio tranquilidad porque sabía que mi hermana se iba a enterar de que yo estaba bien. Claro, eso es de que como que todo se charla, todo se habla y como que nunca estás solo en la montaña. También mucho compañerismo. Mucho compañerismo. Sí, hoy eso es hermoso. Ahí, no sé, voy a decir cualquier cosa, al Tajo. Y bueno, nada, ¿querés ir? Listo, vamos, tenés pédula, así que podés sumarte. Claro. Como eso, hay mucho compañerismo. Pudimos conectar más con la gente del pueblo, más que con lo que es el paisaje y conocer también esa intensidad que se vive ahora, que es temporada alta, donde la gente en esta época trabaja 100%, pero si es necesario lo dejan todo. Bueno, para decidimos esto, hacer nuestra mini temporada, trabajar y disfrutar de la gente.
Y bueno, y después seguir viaje. Nos gustaría que nos comenten si ustedes harían lo mismo o si seguirían viaje directamente y bueno, tratarían de no parar tanto en cada lugar. Nosotros hemos decidido en este momento darle un giro a nuestro viaje e ir viviendo más en lo posible, en lo que se pueda, Sí, más en cada pueblo, ¿no? De esa manera también conectar más con la comunidad. que nos encontremos Que en cada nos lugar. encontremos en cada lugar. Sí, sí, porque Así- realmente es lindo. Sí, Es muy lindo. fue una gran sorpresa y una gran enseñanza que nos dejó ahora el Chaltén. Y bueno, lo queríamos contar porque realmente nos sentimos que nos atrapó así Sí. como fuerte y que nos íbamos a ir ahora en una semana y decidimos quedarnos hasta fin de mes. Sí, Pero bueno, lo decidimos desde este lugar, también desde el disfrutar y Sí. después seguir viaje. Disfrutar y seguir conectados un poco más con este lugar. así que bueno, muchas gracias por ver el video. Recuerden suscribirse, darle like y activar la campanita. Muchas gracias. Chau, Chao, chao.